soportará su enfermedad. Mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Una palabra que me puse a pensar, a reflexionar, hasta ahí la palabra cuando me siento. Y es verdad, porque cuando uno está enfermo y la enfermedad va a pasar. Pero cuando uno está angustiado, cuando uno está herido, cuando uno está lastimado, me ha pasado, y hasta no poder dormir pensando en eso, hasta llorar por la situación que estaba pasando. Y me decían, bueno, pero ya está, ya pasó. Hace unos años atrás que no podía sacar de mi cabeza todo lo que había pasado y no podía soltar. Y era tan grande la angustia que sentía que no podía ni, o sea, me levantaba, o sea, me despertaba de madrugada pensando en la situación, me dormía llorando pensando en la situación, otra vez se me cortaba el sueño pensando en lo que había pasado y era tan grande lo que yo sentía que era una pavada, pero era tan grande para mí. Hasta que no lo puse en las manos del Señor, no podía sanar eso. Muchas veces pasa eso por heridas que nos causan, por situaciones que pasamos. Muchas veces esas heridas la causan personas muy cercanas, amigos, familiares, y duele más a veces. A veces esas heridas son más profundas y duelen mucho más que un golpe. Sí, seguro escucharon. Dice, ¿cómo es que dicen? Me dolió más lo que me dijo que si me hubiese golpeado. Y muchas veces nosotros, hijos de Dios, no nos damos cuenta de lo que decimos. Lastimamos a nuestros hijos, a nuestros hermanos en Cristo, a los familiares. No nos damos cuenta de lo que estamos haciendo y cómo dañamos a la persona con una palabra. Con una palabra. Muchas veces esa herida que podemos llegar a tener fue por algún rechazo. Por ahí ese rechazo es algo que no, o sea, está tan escondido que ni siquiera tu memoria, tu mente lo registra, porque es algo que está en el corazón escondido. Puede ser un rechazo de desde antes que vos nazcas, un rechazo de tus padres, puede ser un rechazo de algún pariente que no te quería, pero eso generó algo en tu corazón desde chiquito. Y por ahí recién ahora están repercutiendo en tu vida, por ahí recién ahora están afectando tu vida y no sabes qué es lo que pasa en tu interior. Por ahí actúas de alguna manera, una forma y decís, ¿por qué soy así? Y por ahí la causa de eso es aquello que viviste y que por ahí no te acordás, ¿no? Es necesario pedirle al Señor, Señor, ¿qué es lo que tengo en mi corazón? Porque eso no te deja avanzar. Muchas veces es la falta de afecto. Por ahí tus padres no te dieron ese afecto que necesitabas.
tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a identificar qué es lo que nos está pasando. ¿Cuál fue ese rechazo? ¿Cuál fue la situación? ¿Cuál fue el momento en el que me sentí de tal forma que hoy estoy actuando de esta manera? Como les dije, podría haber sido un rechazo por ahí antes de que nazca. Y yo a lo que quiero ir es a decirte por ahí, las personas no van a entender tu situación, no van a entender por qué capaz actúas de esa manera, no van a entender por qué reaccionás. Hay personas que muchas veces están a la defensiva, están como ese gato con los pelos parados atrás. Lo veo a veces mi gato que está enojado, está con el gato con el pelo atrás del lomo, y a veces estamos así, estamos a la defensiva. No, seguro que me está mirando mal, no, seguro que está hablando mal de mí, y te vas a tu casa pensando, no, yo a esta la agarro, a este lo agarro. Me acordaba algo que una profesora de un estudio nos contaba que necesitaba un martillo, estaba trabajando en la casa y necesitaba un martillo. Y dice, le voy a pedir a mi vecino acá que me preste el martillo. Y se iba caminando a pedirle el martillo y se acordó, no, una vez dijo esto, y pero no, este es un creído, y si yo le llego a pedir el martillo, después me va a decir que no sé qué. Iba hablando en su cabeza solo todo lo que podía llegar a pasar cuando él llegue a la casa a pedirle el martillo. Y seguro que si lo pido, después va a decir que se lo pedí y que siempre le pido las cosas, qué sé yo. Cuando llega a la casa del vecino, el vecino sale, lo llama al vecino y le dice, quédate con tu martillo, le dice. Y el vecino quedó, onda, ¿qué te pasó? No entendía nada. Este hombre venía maquinando en su cabeza por cosas que por ahí pasaron hace años, y el vecino ya había pasado la situación y ni se acordaba, o sea, ni siquiera le pidió el martillo, y él se lo mandó a guardar el martillo, nada que ver. Onda, ¿por qué? Porque venían cosas en su corazón que no venía sanando y maquinando cualquier cosa, y muchas veces somos así nosotros. No pasó hace mucho, hace unos días, te lo voy a contar porque es algo que creo que el Señor también sana mi corazón de esta forma. Yo venía y me sentía mal y me iba a mi casa y me iba llorando y me acostaba y no dormía hasta que tuve que hablar con esa persona. Y yo le digo, ¿sabes qué? Siento esto, siento que me ignorás, siento que te hablo y me pones cara, siento que y me duele y no puedo dormir y siento que me enfermo porque me sube el azúcar. Y dice, ay, no, nada que ver, onda, yo me estaba creyendo cualquiera, estaba pensando cualquier cosa, y mirá cómo el diablo actúa. ¿Por qué? Porque yo ya me estaba enfermando, tirando mi casa llorando, porque, ¿por qué me dice? Y no me dice nada, y me tuve que poner a orar, Señor, dame las palabras. Y muchas veces no es que una persona te hiere, es que vos también estás a la defensiva, y eso mismo está dañando tu corazón. El diablo es astuto, y esas son pequeñas puertas. Si yo fuese otra persona, capaz que me iba, lo encaraba mal, o capaz que me iba de la iglesia, porque me dolía el corazón, no sé, el pecho, me dolía todo, no podía dormir. ¿Qué tuve que hacer? Acercarme y preguntarle, ¿te pasa algo conmigo? No, yo estoy loca. No, de verdad, yo ¿cómo puedo pensar? Pero ¿qué pasa? El diablo es tan astuto que te hace creer cosas que no son, te hace ver cosas donde no hay nada. ¿Y qué pasa? Ahí se crea esa grieta, esa división. La miro mal, seguro que habló, y capaz que si habló de mí, yo hablo peor de esa persona. ¿Entienden? Y así actúa el diablo. ¿Pero por qué? Porque también son conflictos capaz que no fueron sanados, capaz fueron rechazos de antes. Y el Señor hoy me hablaba con todo esto, y yo digo, Señor, gracias. Porque hoy lo cuento y pude hablar con esta persona, y después me sentí con una mochila menos, me sentí re libre, me fui re contenta a mi casa, estaba feliz, ya no lloraba, estaba re tranquila. ¿Por qué? Porque pude entregar eso y pude hablar y arreglar y solucionar el problema que yo misma creé. Y eso también pasa cuando uno está desenfocado. Mira las cosas distorsionadas, ¿no? Y bien pensaba, ¿no? Decía que muchas veces las personas no se entienden, no saben por
qué actuamos de tal forma, no saben por qué estamos a la defensiva, no entienden. Por ahí te acercás y le hablas de tu situación, y por ahí vas y le contás todos los días lo mismo. Todos los días me pasa esto, me pasa esto. Y por ahí la persona te va a decir, che, dejate hinchar, todos los días me venís a contar lo mismo. Y esa persona no te va a entender porque no pasa lo mismo que vos pasás. Pero el Señor te lo va a entender porque Él pasó rechazo. Él pasó de todo antes de morir. Cuando nació fue rechazado. Cuando nació fue rechazado por José. José la quería dejar a María y la dejo y me voy y ya está. Pero el Señor tuvo que intervenir. Dios, Jehová, mandó a su ángel y le dijo, el hijo que tiene. Amén. ¿Por qué? Porque Él no lo quiso. Lo rechazó antes de nacer. Amén. Al poco tiempo de nacer, lo quisieron matar. Mandaron a que maten a todos los niños. Él entiende tu situación. Capaz que quisieron hacer un aborto en tu vida. Capaz que quisieron que no nazcas. Pero hoy estás en este lugar porque el Señor lo hizo así. Porque el Señor te escogió. También fue rechazado por los judíos. Vayamos a Juan 1. El que lo encuentra primero. Juan 1:11. Ay, no me equivoqué, mi corazón. Otra vez, a ver. Los suyos no lo recibieron, lo rechazaron. Otro rechazo que tuvo Jesús. ¿Cuántas veces te rechazaron? ¿Cuántas veces no te sentiste aceptado en un grupo, en un lugar, en tu familia? ¿Cuántas veces, como se dice, te sentiste sapo de otro pozo? ¿Cuántas veces diste tu opinión y te sentiste ignorado? ¿Te sentiste, no sé si decirlo, confrontado? Porque cuando vos decías algo te contradecían. ¿Cuántas veces te sentiste así? Amén. Fue, a ver, Zacarías 13:7. Zacarías. 13:7. Bueno, vamos a Mateo 23:30. Acá fue cuando él fue rechazado por uno de los ladrones cuando estaba crucificándolo. Fue rechazado por uno de los ladrones. Mateo 23:30. Creo que lo puse mal. Bueno, lo que iba con esto es las veces que el Señor fue rechazado, las veces y los momentos en el que Él sintió ese dolor, ese mismo dolor que sentiste vos cuando sentiste ese rechazo.
ese mismo dolor que sentiste vos cuando no te aceptaron en un lugar, ¿no? El Señor entiende cada situación que vos viviste en tu vida, cada dolor, cada lágrima que derramaste. Uno de los rechazos más grandes y el dolor más grande que tuvo Jesús fue cuando el Padre lo rechazó. ¿Por qué? Porque cuando Él estaba en la cruz, cargó el pecado de todos nosotros. Él conoce hasta el rechazo que por ahí vos tuviste de parte de tu padre, de parte de tu madre. Él conoce todo. Cuando Él estaba en la cruz, Dios tuvo que apartar su mirada. Porque Él aborrece el pecado. Porque Él es santo. Entonces en ese momento Él tuvo que apartar su mirada de Jesús. Y en ese momento Jesús sintió el abandono. Él en ese momento llevaba toda la inmundicia del mundo. Jesús se hizo pecado. Él se hizo pecado. Yo les hago una pregunta en esta noche. ¿Existe un amor más grande que el del Señor? ¿Existe algo más grande que el amor de Dios? Mirá lo que hizo Él. Lo que hizo en la cruz. Cargó tu pecado. Cargó tu mentira, cargó todo lo malo que vos tenías en tu vida antes de conocerlo. Él lo cargó en la cruz. Él conoce cuando te sentiste abandonada, cuando te sentiste abandonado, cuando te sentiste solo, cuando te engañaron, cuando te rechazaron, cuando un poco más te escupían en la cara. Él estuvo y Él lo pasó. Él pasó esa situación. Por eso Él más que nadie. Por ahí no te van a entender tus líderes, no te van a entender los pastores, no te va a entender tu mamá, no te va a entender tu hermano, tu hermana, tu mejor amiga o amigo. Pero Dios lo entiende porque Él lo pasó. Él pasó el rechazo de todos, de sus discípulos, de su Padre celestial, de su Padre terrenal, de su amigo, de sus amigos que eran los discípulos. Judas, cuando lo entregó, le dio un beso y lo entregó. Pedro, cuando lo rechazó, que dijo: yo no lo conozco, yo ni sé quién es Él, no, si yo no estaba con Él. Cuando le decían: si vos estabas con Él, si yo te veía, la forma de hablar tuya, vos eras como Él, vos estabas con Él. Y lo rechazaron, lo rechazó. Hoy yo te digo, el Señor conoce cada situación que viviste. Y el Señor te entiende mejor que nadie. Cuando estés pasando por alguna situación, entregate al Padre, derramate, porque Él te va a entender. Por ahí no te va a servir el hablar con alguien, porque no va a entender tu situación. Pero si vos te arrodillás y lo buscas al Padre, y en oración hablas con Él, yo te aseguro que ese dolor en tu pecho, que esa carga, que eso que te quita la paz, que no te deja dormir, si vos se lo entregás y hablas con el Padre, te lo va a sacar. Y vas a dormir como nunca. Amén. Yo en esta noche te digo, confía en el Señor. Y otra de las cosas, no fue casualidad que hayas nacido. No fue casualidad, y lo sabes. No fue casualidad. El Señor tenía un propósito con tu vida. El Señor dijo: yo la voy a mandar. Porque quiero trabajar en Él. Porque quiero trabajar con ella. Amén. El Señor te trajo con un propósito. No fue una equivocación, no fue porque fue un descontrol, no fue. El Señor sabía lo que iba a hacer por tu vida. Amén. Todo fue planeado por Dios. Vamos a Salmos 22:9. Dice: pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en el pecho de mi madre. Mira lo que te dice el Señor. Él es un Dios, hoy te quiero decir, Él es un Dios paternal y maternal. Si vos no tuviste papá, no tuviste mamá, si solamente tuviste mamá o solamente tuviste papá, quiero decirte que el Señor está con vos. Él es un Dios paternal y maternal. Él es el que puede suplir cada necesidad y cada vacío que hoy vos tenés en tu corazón. Él es el que va a llenar todo tu corazón y todas las áreas de tu vida. Dice: sobre ti fui
echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque en la angustia estás cerca, porque no hay quien ayude. Pero quédate con esto, sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Dios no es un Dios solamente de ahora. Dios no es Dios desde que vos aceptaste recibir al Señor en tu corazón. Dios es Dios desde antes que vos nazcas. Y Él es tu Dios desde antes. Y Él te eligió desde antes. Amén. Sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. No fuiste al azar. No viniste porque sí. Amén. Isaías 66, 2. Dice, porque así dice Jehová, he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río y la gloria de las naciones como terreno que se desborda. Escuchen esto. Y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados, como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Amén. Yo hoy pensaba en esta palabra y me quebrantaba, porque cuando se cae el león, yo voy corriendo y lo abrazo. Y me siento y lo siento conmigo. Y eso el Señor quiere hacer con vos. Yo no sé qué pasaste, no sé qué situación estás pasando, pero hoy mírate como ese bebé. Y el Señor te espera con los brazos abiertos para mimarte, para abrazarte, para decirte: estoy con vos, hijo. Estoy acá. A ver, quería vení con León. Yo quiero que lo vean porque es algo que hoy no pensaba y me impactó el corazón. ¿Qué haces vos cuando León se cae? Ponete ya así, para que te vean. Vale, se dé cuenta que se cayó. Ese sos vos. Y ese es el Padre que te ama. Ese niño, esa pequeña persona, sos vos. Gracias. Y ese es el Padre que te recibe con sus brazos y te mima y te da un besito. Ya está, ya pasó, estoy con vos. Yo pensaba eso y decía: Señor, gracias. Gracias porque soy ese bebé, porque sos mi Padre, que me abrazás, que me mimás. Yo pensaba en esto y digo: qué grande que es Dios. Su amor es incomparable. Hoy mírate como ese bebé. Cuando se cae se hace un raspón y va y lo abraza. Ese bebé sos vos. Amén. Dios quiere consolarte como una madre consuela a su hijo. Hoy el Señor me hablaba con eso. Pasamos tantas cosas en la vida y muchas veces necesitamos ese amor y saber que Dios está con nosotros, saber que el Padre está esperando que vayamos corriendo como esa criatura cuando se cae y se lastima. Amén. Dios quiere tomar el lugar de padre y de madre y llenar todas las áreas vacías que hay en tu vida. Mateo 23:9, a ver. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque no es vuestro Padre el que está en los cielos. No llaméis vuestro Padre a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Él es tu Padre. Su palabra lo dice. Él es tu Padre. Salmo 27:10.
Esto guardalo en tu corazón. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Aunque te abandonen tu padre y tu madre, con todo Jehová te recogerá. Amén. Cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, todo lo que vivimos, desde niños, desde antes de nacer, toda ese mundo de tristeza, de amargura, de vicios, de malos caminos, de malas decisiones, todo eso comienza en un proceso de sanidad. Cuando uno conoce al Señor, empieza a cambiar su vida, ¿eh? Y lo vemos rápidamente. ¿Por qué? Porque uno empieza a sentirse bien, su cara cambia, empieza a sentir gozo. Y ese es el fruto del amor de Dios. Amén. Isaías 66:14. Estoy pasando por todo. Y si lo encuentras primero, Isaías. Dice: y veréis, y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la higuera, y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida, y se enojará contra sus enemigos. Dice: y sus huesos reverdecerán, y se alegrará vuestro corazón. Amén. Cuando uno entrega verdaderamente su vida al Señor, esto pasa. Yo no sé si se acuerdan el primer amor, cuando recién vinieron a la casa de Dios, que se sentían gozosos, que todo era lindo, todo era hermoso, todo era perfecto, todo era, ay, estabas enamorada. Bueno, eso, el Señor quiere volver a eso, quiere volver a ese primer amor. Amén. Y para todo esto hay algo que muchas veces cuesta, y eso es perdonar. Para todo esto hay que perdonar. Amén. Debemos perdonar. Vamos a Marcos 11:25. Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Perdonad. Te voy a decir una cosa: el perdonar no es un sentimiento, no es una emoción. El perdonar es una decisión. Vos tenés que decidir, no lo vas a sentir ahora. Esto es una práctica. A mí me costó mucho perdonar. Era cosa de todos los días. Señor, la perdono. Me dañó, me dolió, la perdono. Por más que no lo sentía, porque yo veía a esa persona y me hervía la sangre. Pero es un trabajo de todos los días. Señor, lo perdono. Decí su nombre cuando estés en lo íntimo. Señor, la perdono, lo perdono por lo que me hizo. Amén. Tenemos que renunciar a todo lo que nos produjo amargura, resentimiento, odio, rebeldía. Hay que renunciar. Amén. Mateos 13:52. Dice: y él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos se asemeja a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y viejas. ¿Qué pasa acá? Hay que limpiar. Esto es como un hombre que está limpiando ese lugar donde tenés todas las chucherías, todo lo viejo, todo lo que no sirve. Esto es así. En tu corazón tenés que sacar todo lo viejo, todo lo que no te hace crecer, todo lo que te estanca, toda falta de perdón. Como dice acá, todo resentimiento, todo odio, toda rebeldía, y así puedo nombrar miles de cosas
cosas que uno guarda en su corazón, como en ese lugar que siempre tenemos en nuestra casa, que dejamos todo, después lo voy a usar, después lo voy a agarrar. Nunca, pasan 50 años y sigue ahí. Bueno, muchas veces hacemos eso en nuestros corazones. Retenemos, guardamos. No, después, tenés que perdonar. No, no quiero perdonar. Tenés que perdonar. No, no quiero, me pasó. Me pasó y eso me alejaba de Dios. Yo no perdonaba, no podía orar, no podía estar en su presencia, no me podía arrodillar, no podía levantar mis manos, no podía cantar una alabanza. ¿Por qué? Porque estaba tan enojada. Y era como que primero era una cosita así, después yo estaba, era un enojo. Era el demonio de Tasmania, un remolino porque andaba loca, histérica, enojada. Y eso es lo que hace la falta de perdón y cuando no limpiamos nuestro corazón. Cuando no dejamos que el Señor haga la obra en nuestras vidas. Amén. Perdonarnos a nosotros mismos. Es algo que muchas veces también nos cuesta. Amén. 2 de Corintios 5:17. El que lo encontró, por favor. Amén. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Las cosas viejas pasaron. ¿Por qué seguir con eso? No, porque yo hice esto, no, porque lo otro. Nueva criatura sos. Sos nueva criatura en Cristo. Amén. Y Romanos 8:1. ¿El que lo encuentra, por favor? Romanos 8:1. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. No hay ninguna condenación para los que están con Cristo Jesús. Amén. Como decía hoy también, no hay nada que te va a apartar del amor de Dios. No hay nada que te va a apartar de su amor. Nada. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, nada te va a apartar del amor de Dios. Y ahora queda una cosa por hacer. Después de la sanidad del corazón, de la restauración de nuestras vidas, tenemos que restaurar nuestra relación personal con Dios. Porque todo esto, como les decía hoy, nos lleva a alejarnos de la presencia de Dios. Nos lleva a alejarnos de la oración. Y cuando dejas de orar, todo lo ves malo, todo lo ves oscuro, todo lo ves en tu contra. Entonces, como hijos de Dios, tenemos que renovar nuestros votos con el Señor. Tenemos que hablar y restaurar la relación con nuestro Señor. Vamos a Mateo 11. Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Yo no sé cómo estás hoy, pero si estás cargada, estás cargado, estás cansado, no sabes dónde dejar esa mochila, o te olvidaste cómo hacer para dejar la mochila esa y no sentirte con esa pesadez, el Señor te dice, vení, yo te voy a hacer descansar. Deja esa mochila. Deja eso que no te deja pensar, deja eso que no te deja dormir, deja eso que te está quitando el sueño y la paz. Mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice su palabra. Amén. Hoy esto quería compartirles, no sabía, no sé si me expresé bien, si era muchas cosas, mucha información que tenía en mi cabeza, en mi corazón, pero quería compartirles esto. Amén. Y decirle que lo anoten en su cabeza, grábenlo en el celular, no sé, estos 4 puntos, para tener una restauración con Dios, para tener un corazón sano, para tener una vida plena en Cristo. Primero, perdonar a todos los que te ofenden. Repetilo, perdonar a todos los que me ofenden. El segundo, renunciar a todo lo que me produjo enojo, amargura, odio y rebeldía. Otra vez, renunciar a todo lo que te produjo amargura, resentimiento, odio y
y volver a Dios con todo mi corazón. Decirlo fuerte, volver a Dios con todo mi corazón. No hay nada más lindo que volver a ese primer amor. No hay nada más lindo que estar en la presencia de Dios. Y muchas veces no entendemos y no queremos soltar el pasado y no queremos soltar lo que nos hace mal. Pero yo sé que el Señor es fiel, es misericordioso. Él nos ama. Él nos ama de tal modo. Yo me quedo con eso de León. Mírate como ese bebé. Te invito a que te pongas de pie. Te invito a que te pongas de pie. Y si querés venir pasar acá adelante, a hablar con el Señor, a orar y derramarte en su presencia y decirle: Señor, perdóname. Señor, perdóname porque te fallé, porque no supe descansar en vos.